Curso de alemán. Iniciamos un curso de alemán dirigido a toda aquella persona interesada en aprender este idioma de manera fácil y gradual y que no disponga de demasiado tiempo para su aprendizaje. Este curso permitirá al alumno aprender alemán de una manera fácil y amena, dedicándole tan solo unos minutos cada día, suficiente para ir progresando paulatinamente y llegar a alcanzar un sólido conocimiento de esta lengua. El curso consta inicialmente de 47 lecciones, que se amplían posteriormente a 100. Son lecciones muy esquemáticas y estructuradas, en las que se revisa exhaustivamente la gramática alemana y en las que se ofrecen numerosos ejercicios. Al ser esta la mejor manera de ir avanzando y consolidando los conocimientos. Asimismo, este curso está diseñado para que el alumno vaya aprendiendo de un modo gradual un rico y variado vocabulario que le permitirá contar con una base suficiente para mantener conversaciones habituales con la necesaria fluidez. Así que ánimo y wir lernen Deutsch. Lección 1. El artículo. En alemán, al igual que en castellano, existen dos tipos de artículos: los artículos definidos y los indefinidos. El artículo definido, bestimmter Artikel, tiene las siguientes formas: der, masculino singular, el; die, femenino singular, la; das, neutro singular, el, la; die, plural, los, las. Mientras que el artículo indefinido, un bestimmter Artikel, tiene las siguientes formas: ein, masculino singular, que es un; eine, femenino singular, una; y ein, neutro singular, uno o una. El plural en alemán no tiene una regla única, por eso hay que aprender el plural con la palabra. Der Sohn, el hijo; die Söhne, los hijos; die Schwester, la hermana; die Schwestern, las hermanas; das Haus, la casa; die Häuser, las casas. El artículo acompaña al sustantivo, coincidiendo con este en género, número y caso. El caso se refiere a la declinación de la palabra, nominativo, acusativo, etc., dependiendo de la función que tenga en la oración. Ein Hund, un perro; ein Haus, una casa; eine Katze, un gato. Ich habe einen Hund, yo tengo un perro. Ich habe ein Haus, yo tengo una casa. Ich habe eine Katze, yo tengo un gato. Einen, en este ejemplo, es la forma acusativa del artículo indefinido masculino singular ein. Se ve que en acusativo solamente el artículo masculino cambia la forma. Ya veremos más adelante, al estudiar los casos, las declinaciones de los artículos. Vocabulario. País, Land, es neutro. Región, región, es femenino. Provincia, Provinz, es femenino. Ciudad, Stadt, es femenino. Pueblo, Dorf, es neutro. Calle, Straße, es femenino. Plaza, Platz, es masculino. Avenida, Allee, es femenino. Monumento, Denkmal, es neutro. Fuente, Quelle, es femenino. Aeropuerto, Flughafen, es masculino. Estación, Bahnhof, es masculino. Puerto, Hafen, es masculino. Metro, U-Bahn, es femenino. Parque, Park, es masculino. Aparcamiento, estacionamiento. Parkplatz, es masculino. Cine, Kino, es neutro. Teatro, Theater, es neutro. Restaurante, Restaurant, es neutro.
Lección 2. El sustantivo. Como particularidad del alemán hay que señalar que el sustantivo siempre comienza por mayúscula, con independencia del lugar de la oración que ocupe. El sustantivo puede ser de género masculino, femenino y neutro. No hay una regla única que nos permita conocer el género de la palabra, por lo que tan solo con el uso se podrá ir dominando este aspecto. Der Hund, el perro. Das Kind, el niño. Die Frau, la mujer. El plural se forma en alemán sin seguir tampoco una regla única como ocurre en castellano, por lo que también solo conociendo cada palabra se podrá saber cómo se forma su plural. Der Hund, die Hunde, perro, los perros. Das Kind, el niño. Era el niño, ¿no? Sí. Die Kinder, los niños. Die Frau, la mujer. Die Frauen, las mujeres. Por último, señalar que el sustantivo se declina dependiendo de la función que desarrolla en la oración. A nominativo, que es sujeto. Der Mann ist hier. Der Mann ist hier. El hombre está aquí. Die Frau ist hier. La mujer está aquí. Das Kind ist hier. El niño está aquí. Acusativo, que es complemento directo, objeto directo. Ich treffe den Mann. Yo encuentro al hombre. Ich treffe die Frau. Yo encuentro a la mujer. Ich treffe das Kind. Yo encuentro al niño. Dativo. Complemento indirecto, o sea, el objeto indirecto. Ich sage das dem Mann. Yo digo eso al hombre. Ich sage das der Frau. Yo digo eso a la mujer. Ich sage das dem Kind. Yo digo eso al niño. Y genitivo quiere decir que es que es cuando el objeto está en posesivo. O sea, la declinación es poseedor. Der Hund des Mannen, el perro del hombre. Der Hund des Mannes. Der Hund des Mannes, el perro del hombre. Der Hund der Frau. Der Hund der Frau, el perro de la mujer. Der Hund des Kindes. Der Hund des Kindes, el perro del niño. Más adelante, en las correspondientes lecciones sobre los casos, entraremos en la más profundidad en analizar cómo se forman y cuáles son las funciones que desarrollan en la oración. Vocabulario. Casa, Haus, es neutro. Puerta, Tür, Tür, Tür. Labios de U, pero dices U, dices I, U, Tür. Es femenino, Tür. Ventana, Fenster. Fenster es neutro. Pared, Wand. Wand es femenino. Suelo, Boden es masculino. Techo, Zimmerdecke. Zimmerdecke es femenino. Tejado, Dach. Dach es neutro. Chimenea, Schornstein. 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 Balcón, balcón. Pasillo, Flur. Flur. Salón o sala. Wohnzimmer. Wohnzimmer. Recibidor, Empfangszimmer. Empfangszimmer. Comedor, Esszimmer. Esszimmer. Dormitorio, Schlafzimmer. Schlafzimmer. Todos son neutros. No, digo. Tejado, techo, Zimmerdecke es femenino. Suelo, Boden es masculino. Pared, Wand es femenino. Ventana, Fenster es neutro.
A ver. Tejado, Dach es neutro. Chimenea, Schornstein es masculino. Balcón, Balcón es masculino. Pasillo, Flur es masculino. Salón o sala, Wohnzimmer es neutro. Recibidor, Empfangszimmer es neutro. Comedor, Esszimmer es neutro. Dormitorio, Schlafzimmer es neutro. Schlafzimmer, neutro. Cuarto de baño, Badezimmer es neutro. Despacho, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer es neutro. Escalera, Treppe es femenino. Garage, Garage es femenino. Buhardilla, Dachkammer es femenino. Y cocina, Küche es femenino. Lección 3. Pronombres personales. En alemán los pronombres personales que realizan la función de sujeto son los siguientes. Yo, ich, tú, du, él, ella, sí, él o ella, bueno, objeto, como en el inglés it, es, nosotros, wir, vosotros, ihr, ellos, usted o ustedes, sí. Veamos los siguientes ejemplos. Ich arbeite, yo trabajo, ich arbeite. Du arbeitest, du arbeitest, tú trabajas. Arbeitet, él trabaja. Estos pronombres personales varían cuando se utilizan como complemento directo, o sea, acusativo, o sea, en objeto, tal como ocurre en castellano. En me sería mich. Mich. Me, mich. Te, dich. Lo de masculino, ich. La, si. Lo de neutro, es. Bueno, si y es son iguales. Nos es uns. Os, o sea, ustedes, os. Euch, euch. Y los, sie, igual. Que ahí se ve ich sehe dich. Ich sehe dich. Yo te veo. Sie sich mich. Ella me ve. Wir sehen euch. Nosotros os vemos. Igualmente también varían cuando realizan la función de objeto indirecto, o sea, dativo. A mí. Mía. A ti. O te. Dir. A él. Le. A ella. Le. Ir. A ello, a la cosa. Ich. A nosotros. Nos. Uns. Bueno, este está igual. A vosotros. Euch. A ellos. A ellas. Ichnen. A ver qué tan diferentes son. Mir. Ich. Sie. Ich. Ihren. Es. Ihren. Uns. Euch. Sie. Ihnen. Ich helfe dir. Yo te ayudo. Sie hilft mir. Ella me ayuda. Ich helft uns. Vosotros nos ayudáis. Vocabulario. Padre. Vater. Masculino. Madre. Mutter. Femenino. Hermano. Bruder. Masculino. Hermana. Schwester. Femenino. Hijo.
Son, masculino. Hija. Tochter, femenino. Abuelo. Großvater, masculino. Abuela. Großmutter, femenino. Nieto. Enkel, masculino. Nieta. Enkelin, femenino. Tía. Tante, femenino. Suegro. Schwiegervater. 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 ¿No? Schwiegervater. Schwiegervater. Masculino. Suegra. Schwiegermutter. Femenino. Yerno. Schwiegersohn. Masculino. ¿No era? Schwiegertochter. Femenino. Cuñado. Schwager. Masculino. Cuñada. Schwägerin. Femenino. Primo. Vetter. Vetter. Masculino. Prima. Cousine. Femenino. Sobrino. Neffe. Masculino. Sobrina. Nichte. Femenino. Tío. Onkel. Masculino. Lección 4. El verbo sein. Ser, estar. El verbo sein es el equivalente alemán al verbo castellano ser, y al igual que este desempeña un papel fundamental. Yo soy o estoy es ich bin. Tú eres, estás es du bist. Él o ella es o está es sie o es ist. Ist. Nosotros somos o estamos es wir sind. Vosotros sois, estáis es ihr seid. Y ellos son o están es sie sind. Su forma pasada es la siguiente. Yo era o estaba era ich war. Tú eras o estabas era du warst. Du warst. Él o ella era o estaba era sie es war. Nosotros éramos, estábamos, wir waren. Vosotros erais, estabais, estabais es ihr wart. Ellos eran, estaban, sie waren. El verbo sein se utiliza para construir las oraciones atributivas. Ich bin groß. Yo soy alto. Du bist Spanier. Du bist Spanier. Tú eres español. Sie war nett. Ella es simpática. Wir sind stark. Nosotros somos fuertes. Sie sind hier. Sie sind hier. Ellos están aquí o usted está aquí. Vocabulario. Cuerpo. Körper. Masculino. Cabeza. Kopf. Masculino. Cuello. Hals. Masculino. Hombro. Schulter. Femenino. Brazo. Arm. ¿Cómo es? Arm. Masculino. Codo. Ellbogen. Masculino. Mano. Hand. Femenino. Dedo. Finger. Masculino. Pecho. Brust. Femenino. Barriga. Bauch. Masculino. Pierna. Bein. Neutro. Rodilla. Knie. Neutro. Pie. Fuß. Masculino. Uña. Nagel. Masculino. Músculo. Muskel. Masculino. Hueso. Knochen. Masculino. Piel. Haut. Femenino. Pelo. Haar. Neutro. Espalda. Rücken. Masculino. Lección 5. El verbo haben, haber, tener. El verbo alemán haben se traduce en castellano por haber o tener, con un funcionamiento similar al del verbo inglés to have. Su declinación en el presente del indicativo es
Yo he o tengo. Ich habe. Tú has o tienes. Du hast. Él o ella ha o tiene. Sie, es, hat. Nosotros hemos o tenemos. Wir haben. Vosotros habéis o tenéis. Ihr habt. Ellos o ellas han o tienen. Sie haben. Como ejemplos de su utilización. Ich habe einen Bruder. Yo tengo un hermano. Sie hat einen Wagen. Ella tiene un coche. Wir haben ein Haus. Nosotros tenemos una casa. Su forma en pasado es la siguiente. Yo había o tenía. Ich hatte. Tú habías o tenías. Du hattest. Él o ella había o tenía. Sie, es, hatte. Nosotros habíamos o teníamos. Wir hatten. Vosotros habíais o teníais. Ihr hattet. Ellos o ellas habían o tenían. Sie hatten. Veamos algunos ejemplos. Ich hatte einen Wagen. Yo tenía un coche. Sie hatte einen Hund. Ella tenía un perro. Ihr hattet eine Katze. Vosotros teníais un gato. Vocabulario. Universo. Weltall es neutro. Estrella. Stern es masculino. Sol. Sonne es femenino. Planeta. Planet es masculino. Tierra. Erde es femenino. Satélite. Satellit es masculino. Luna. Mond es masculino. Atmósfera. Atmosfere es femenino. Continente. Continent es masculino. Mar. Meer es neutro. Isla. Insel es femenino. Montaña. Berg es masculino. Valle. Tal es neutro. Río. Fluss es masculino. Lago. See es masculino. Selva. Urwald es masculino. Bosque. Wald es masculino. Desierto. Wüste es femenino. Océano. Ocean es masculino. Presente de indicativo. En alemán, al igual que en castellano, existen verbos regulares que siguen reglas determinadas en su conjugación y verbos irregulares donde se producen excepciones. En esta lección vamos a estudiar la formación del presente del indicativo de los verbos regulares. En este tiempo se forma añadiendo las siguientes terminaciones a la raíz del verbo. La primera persona singular, e. La segunda persona singular, st, st. La tercera persona singular, te. Primera persona plural, en. Segunda persona plural, te. Tercera persona plural, en. La raíz del verbo se obtiene al quitar el infinitivo de su terminación en. A ver, el infinitivo arbeiten, raíz arbeit. Infinitivo wohnen, raíz bon. Infinitivo fragen, raíz frag. Veamos algunos ejemplos. Primera persona singular, ich. Arbeiten, trabajar, arbeite. Wohnen, vivir, wohne. Fragen, preguntar, frage. Lernen, aprender, lerne. Ich arbeite. Ich wohne. Ich frage. Ich lerne. Segunda persona singular, du. Arbeiten, trabajar, arbeitest.
wohnen, vivir. Wohnst. Fragen, preguntar. Fragst. Lernen, aprender. Lernst. Du arbeitest, du wohnst, du fragst, du lernst. Tercera persona singular. Sie, est. Arbeiten. Arbeitet. Sie wohnen, vivir. Sie wohnt. Est. Fragen, preguntar. Est. Fragt. Lernen. Lern. Arbeitet. Sie wohnt. Est. Fragt. Lernt. Primera persona plural. Wir. Arbeiten, trabajar. Arbeiten. Y sigue wohnen. Y sigue fragen. Y sigue lernen. Wir arbeiten. Wir wohnen. Wir fragen. Wir lernen. Wir arbeiten. Wir wohnen. Wir fragen. Wir lernen. Segunda persona plural. Ihr. Ihr arbeitet. Ihr wohnt. Ihr fragt. Ihr lernt. Y la tercera persona plural es sie. Sie arbeiten. Sie wohnen. Sie fragen. Sie lernen. Dentro de esta regla de formación del presente del indicativo de los verbos regulares existen también algunas particularidades entre las que destacamos. Si la raíz del verbo termina en D o en T, entonces la segunda persona del singular y el plural, así como la tercera persona del singular, la segunda persona del singular, o sea, tú, du, como la tercera persona del singular, él, ella, o sea, sie, est, añaden una E entre la raíz y la terminación. O sea, añaden una E entre la raíz y la ST y la T. Esto se puede ver en el caso de arbeiten. Claro. Su raíz sería arbeit. Y acá sería arbeitest y arbeitet. Si la raíz del verbo termina en S, SS, X o Z, entonces desaparece la S de la terminación de la segunda persona del singular, o sea, de tú o du. Por ejemplo, reisen, viajar, su segunda persona singular es reist. A ver, vocabulario otra vez. Sombrero, Hut, masculino. Bufanda, Schal, masculino. Gabardina, Regenmantel, masculino también. Abrigo, Schutz, masculino. Chaqueta, Jacke, es femenino. Guante, Handschuh, masculino. Pantalón, Hose, es femenino. Hosche. Zapato, Schuh, masculino. Schuh. Bota, Stiefel, masculino. Zapatilla, Pantoffel, masculino. Pijama, masculino. Vestido, Kleid es neutro, Kleid. Chaleco, Veste, es femenino. Corbata, Cravate es femenino. Camisa, Hemd es neutro. Camiseta, T-shirt, neutro. Traje, Anzug. Ropa interior, Unterwäsche. Camiseta interior, como, no sé, la camisetita. Unterhemd.
Calzoncillos. Unterhose. 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 Sujetador. Büstenhalter. Es masculino. Calzoncillos. Unterhose es femenino. Camiseta interior. Unterhemd es neutro. Ropa interior. Unterwäsche. Unterwäsche es femenino. Traje. Anzug es masculino. Sujetador. Büstenhalter es masculino. Calcetín. Soque es femenino. Bragas. Schlüpfer es masculino. Schlüpfer es masculino. Lección 7. El adjetivo. En alemán el adjetivo acompaña al sustantivo, con quien concuerda en género, número y caso. Sí, se declina también. La terminación del adjetivo va a depender, por tanto, de su género, de su número y de su caso, pero también del artículo o adjetivo posesivo, determinativo, etc., que lo acompañe. Adjetivo en singular, acompañado del artículo definido der, die, das. Nominativo, masculino nominativo. Der kleine Wagen. Der kleine Wagen. ¿No? El carro pequeño. Acusativo. No, masculino acusativo. Den kleinen Wagen. ¿Ves? Acá la declinación le agregó una N a kleine y convirtió el der en den. Dativo. Dem kleinen Wagen. Acá convirtió el der en dem. Y bueno, nada más. Femenino. Die kleine Frau. Die kleine Frau. La mujer pequeña. Acá vemos ya el nominativo. Femenino acusativo. Die kleine Frau. Y acá no cambió. Femenino no cambia de nominativo a acusativo. Y de dativo, der kleinen Frau. Vemos que acá sí cambió. El die se convirtió en der y kleine se convirtió en kleinen. Bueno, ese es el cambio. Y ahora el neutro nominativo. Das kleine Haus, la casa pequeña. En acusativo, das kleine Haus, acá tampoco cambió. Pero en dativo, dem kleinen Haus. Acá, dem kleinen el das cambió por dem y el kleine cambió a kleinen. Veo que en dativo el neutro es igual que el masculino. Ambos usan dem y una N al final. Mientras que ahí el femenino usa der. Además, también con la N al final. Mientras que el masculino es el único que es diferente en cada uno. Y los otros, femenino y neutro, son iguales en nominativo y acusativo. Masculino es der nominativo, den acusativo y dem en nativo. En dativo. Ejemplo. Der kleine Mann kauft der kleinen Frau ein kleines Haus. Der kleine Mann kauft der kleinen Frau ein kleines Haus. El hombre pequeño compra una casa pequeña para la mujer pequeña. Ahora, adjetivo en singular. Adjetivo en singular acompañado del artículo indefinido. Ein, eine, ein. Nominativo. Masculino. Ein kleiner Wagen. Masculino sin nominativo. Ein kleiner Wagen. Acá vemos que con el artículo indefinido, kleiner
que se declinó a R. Kleiner. Acusativo. Einen kleinen Wagen. Ahora es en acusativo es kleinen. Einen klein. Y en dativo einem kleinen. Otra vez diferente. Femenino. Eine kleine Frau. Acá no hay declinación, excepto porque, bueno, eine está en femenino. Eine, femenino acusativo. Eine kleine Frau. Acá otra vez el nominativo y el acusativo de femenino están iguales. Pero en dativo es einer kleinen Frau. Otra vez el kleinen tiene su N. Y bueno, el artículo está cambiado. Y en cuanto al neutro, el nominativo es ein kleines Haus. Ahora el adjetivo ha cambiado a kleines, declinado. En acusativo, ein kleines Haus. Acá también ha cambiado, ein kleines. O sea, si nos ponemos a pensar, el kleine y el kleines se parecen a sus artículos definidos. Die y das. Bueno, tienen la última letra. Y einer y en dativo es einem kleinen Haus. Aquí sí cambió. Pero bueno, sigue siendo el dativo neutro igual que el dativo masculino. Bueno, acá es mucho más diferente. Ejemplo. Ein kleiner Mann kauft einer kleinen Frau ein kleines Haus. Un hombre pequeño compró una casa pequeña para una mujer pequeña. Adjetivo en singular sin ir acompañado de artículo. Roter Wein. Masculino nominativo. Roter Wein. Acusativo. Roten Wein. Dativo. Roten Wein. Femenino. Süße Marmelade. Femenino acusativo. Süße Marmelade. Femenino dativo. Süßer Marmelade. Neutro nominativo. Französisches Brot. Neutro acusativo. Französisches Brot. Neutro dativo. Französischem Brot. Trinkt roten Wein und isst französisches Brot mit süßer Marmelade. Él bebe vino tinto y come pan francés con mermelada dulce. Bueno, lo único que veo es que como en el del artículo definido es que el masculino sí cambia mucho. R nominativo. N en acusativo y M en dativo. Los otros dos en sus respectivos, como pasan de nominativo a acusativo, no cambian. Pero cuando están en dativo, el dativo neutro se parece al dativo masculino. Mientras que el dativo femenino termina en R. Adjetivo en plural acompañado del artículo definido. Plural nominativo. Die kleinen Wagen. Acusativo. Die kleinen Wagen. Dativo. Den kleinen Wagen. Adjetivo plural sin ir acompañado de un artículo. Plural nominativo. Kleine Wagen. Acusativo. Kleine Wagen. Dativo. Kleinen Wagen. A ver, acá solamente es
Cuando tiene artículo se le pone la N al final al adjetivo. Klein. Y solo cuando está, que siempre es die por ser plural, pero cuando está en dativo se vuelve den. Y acá cuando está sin artículo es, bueno, sin la N, pero cuando está en dativo ahí sí va la N. El vocabulario. Carne, Fleisch es neutro. Pescado, Fisch, masculino. Huevo, Ei, es neutro. Azúcar, Zucker, es masculino. Harina, Mehl, es neutro. Sal, Salz, neutro. Aceite, Öl, es neutro. Vinagre, Essig, es masculino. Leche, Milch, es femenino. Mantequilla, Butter, es femenino. Pan, Brot, es neutro. Mermelada, Marmelade, es femenino. Queso, Käse, es masculino. Patata, Papa. Kartoffel, es femenino. Tomate, es femenino. Lechuga, Kopfsalat, es masculino. Pimiento, Paprikachote, es femenino. Zanahoria, Möhrrübe, es femenino. Salchicha, Würstchen, es neutro. Würstchen, es neutro. Nata, Sahne. Galleta, Keks, es masculino. Nata era femenino, Sahne. Tostada, Toast, es masculino. Lección 8. Adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. El adjetivo posesivo acompaña al sustantivo, con quien concuerda en género, número y caso. Veamos la siguiente tabla de las distintas formas de este adjetivo. Persona, primera persona singular. Masculino, mein, mi o mío. Femenino, meine, mi o mía. Neutro, mein, mi o mío. Y plural, meine, mi, mis, míos o mías. Segunda singular. Masculino, dein, tú, tuyo. Femenino, deine, tú o tuya. Neutro, dein, tú o tuyo. Plural, deine, tus, tuyos, tuyas. Persona, tercera singular, de él. Masculino, sein, su, suyo. Femenino, seine, su, suya. Neutro, sein, su, suyo. Plural, seine, su, suyo, suyas. Tercero singular, de ella. Masculino, ihre, su, suyo. Femenino, ihre, su, suya. Neutro, ihrer, su, suyo. Plural, ihre, sus, suyos, suyas. Primera persona plural. Un ser, que es nuestro, en masculino. Un ser, nuestro. Femenino, un ser, nuestra. Neutro, un ser, nuestro. Plural, un ser, nuestros o nuestras. Segunda plural. Euer, vuestro. Eure, vuestra. Euer, vuestro. Eure, vuestros o vuestras. Tercera plural. O también de usted. O de usted o de ellos. Ihre, su o suyo. Ihre, su o suya. Ihr, su, suyo.
ihre, sus, suyos, suyas. Estos adjetivos posesivos se declinan siguiendo todos el mismo modelo, excepto el correspondiente a la segunda persona del plural. A título de ejemplo vamos a declinar el correspondiente a la primera persona del singular. A ver, estos también se declinan como masculino, femenino, neutro, como nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Veamos. Masculino, nominativo, mein. Masculino, acusativo, meinen. Masculino, dativo, meinem. Masculino, genitivo, meines. Femenino, nominativo, meine. Femenino, acusativo, meine. Femenino, dativo, meiner. Femenino, genitivo, meiner. Nominativo neutro, mein. Acusativo neutro, mein. Dativo neutro, meinem. Genitivo neutro, meines. ¿Oh? Meines de mí, o del mío, de la mía, o de la mía. Su forma plural, idéntica para masculino, femenino y neutro, que es nominativo, meine, mis, míos, mías, acusativo, meine, mis, míos, mías, dativo, meinen, a los míos, mías, genitivo, meiner, de mí, de los míos, mías. En cuanto a lo correspondiente a la segunda persona del plural, se producen algunas diferencias, ya que en algunos casos desaparece una E de la raíz. Forma singular, nominativo masculino, euer. Nominativo femenino, eure. Nominativo neutro, euer. Acusativo masculino, euren. Acusativo femenino, eure. Acusativo neutro, eure, euer, euer. Dativo masculino, eurem. Dativo femenino, eurer. Dativo neutro, eurem. Genitivo masculino, eures. Genitivo femenino, eurer. Genitivo neutro, eures. La forma plural y ético para masculino, femenino y neutro sería el nominativo, eure. Acusativo, eure. Dativo, euren. Genitivo, eurer. Estos mismos adjetivos pueden desempeñar la función de pronombres posesivos en cuyo caso no acompañan a ningún sustantivo, sino que los sustituyen. Veamos ahora algunos ejemplos de estos adjetivos y pronombres posesivos. Mein Wagen ist groß, mi coche es grande. Dein Wagen ist klein, tu coche es pequeño. Unser Mädchen es neutro. Unser Mädchen ist groß. Nuestra niña es alta. Euer Mädchen ist groß. Vuestra niña es alta. Ich treffe unseren Freund. Yo encuentro a nuestro amigo. Du triffst euren Freund. Tú encuentras a vuestro amigo. Sie helfen ihrem Freund. Ellos ayudan a su amigo. Wir helfen unseren Freunden. Nosotros ayudamos a nuestros amigos. Un vocabulario. Abogado. Anwalt, masculino. Doctor. Arzt, masculino. Doctora. Ärztin, femenino. Ärztin. Economista. Volkswirt o Volkswirt, masculino. Arquitecto. Architekt, masculino. Comerciante. Kaufmann, masculino. Panadero. Wecker, masculino. Peluquero. Friseur, masculino. Peluquera. Frisiose, femenino. Fontanero. Klempner, masculino. Pintor. Maler, masculino. Mecánico. Mecánica, masculino. Ingeniero. Ingenieur, masculino. Sacerdote. Priester,
Künstler, masculino. Artista, Künstler, masculino. Actor, Schauspieler, masculino. Funcionario, Beamte, masculino. Beamte. Escritor, Schriftsteller. Schriftsteller. Cerrajero, Schlosser. Y carpintero, Tischler. Lección 9. Pronombres demostrativos. En alemán existen varios tipos de pronombres demostrativos. Entre ellos vamos a estudiar en esta lección los dos principales. Dieser, dice, dices, der, que son esta, esto, ese, esa, eso. Y der, die, das, aquella, aquello, ese, esa, eso. Los adjetivos demostrativos van acompañados a un sustantivo con el que concuerdan en género, número y caso. En las siguientes tablas vemos las distintas declinaciones de estos dos géneros, de estos dos adjetivos. Empecemos por dieser, dice y dices. A ver, masculino nominativo, dieser. Femenino nominativo, dice. Neutro nominativo, dices. Este es esta, esto. Dieser, dice, esta, dices, esto. Acusativo, dicen, dice y dices. Y el dativo es dicen, dieser, dieser y dicen. A este, a esta, a esto. Dicen a este, dieser a esta, dicen a esto. Y el genitivo, dices, dieser, dices de este, dieser de esta y dices de esto. Forma plural, idéntica para masculino, femenino y neutro. Nominativo, dice estos, estas. Acusativo, dice estos, estas. Dativo, dicen a estos, a estas. Y genitivo, dieser de estos, de estas. Veamos ahora las declinaciones de der, die, das, que funcionan como el artículo definido. Forma singular, masculino, femenino, neutro. Nominativo, der, femenino, die, neutro, das. Der, aquel, die, aquella, das, aquello. Acusativo, den. Acusativo masculino, den. Acusativo femenino, die. Acusativo neutro, das. Den, aquel. Die, aquella. Das, aquello. A ver, dativo masculino, dem. Dativo femenino, der. Dativo neutro, dem. Dem a aquel. Der a aquella. Dem a aquello. Y genitivo. Genitivo masculino, des. Genitivo femenino, der. Genitivo neutro, des. Des de aquel, der de aquella y des de aquello. Y su forma plural, idéntica para masculino, femenino, neutro. Nominativo, die, aquellos, aquellas. Acusativo, die, aquellos, aquellas. Dativo, den, aquellos, aquellas. Y genitivo, der, de aquellos, de aquellas. Veamos algunos ejemplos. Der Wagen ist groß.
Este coche es grande. Dieser ist klein. Este es pequeño. Das Mädchen ist groß. Das Mädchen ist groß. Esa niña es alta. Dieses ist auch groß. Esta es alta también. Ich treffe diesen Freund. Yo encuentro a ese amigo. Du triffst diesen. Tú encuentras a este. Hilft diesen Herrn. Él ayuda a ese señor. Wir helfen diesen. Nosotros ayudamos a este. Vocabulario. Mesa. Tisch. Masculino. Silla. Stuhl. Masculino. Sofá. Sofa. Neutro. Alfombra. Teppich. Teppich. Masculino. Espejo. Spiegel. Masculino. Lámpara. Lampe. Femenino. Armario. Schrank. Masculino. Cama. Bett. Neutro. Repisa. Console. Femenino. Taburete. Hocker. Masculino. Cuadro. Bild. Neutro. Almohada. Kopfkissen. Neutro. Sábana. Bettlaken. Neutro. Manta. Decke. Femenino. Colchón. Matrace. Femenino. Colcha. Überdecke. Femenino. Mesa de noche. Nachttisch. Masculino. Mecedora. Schaukelstuhl. Masculino. Sillón. Schessel. Masculino. Cómoda. Commode. Femenino. Estante. Regal. Neutro. Cortina. Vorhang. Masculino. Ejercicios. Lección 11. El pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto del indicativo de los verbos regulares se forma en alemán a partir de la raíz del verbo a la que se le añade una T, seguida de terminaciones muy parecidas a las que hemos visto en el presente. La formación, primera persona singular, raíz más T. Ejemplo, sagte, que es decía. Segunda persona singular, raíz más test. Ejemplo, sagtest, decías. Tercera persona singular, raíz más T. Sagte, decía. Primera persona plural, raíz más ten. Sagten, decíamos. Segunda persona plural, raíz más tet. Sagtet, decíais. Tercera persona plural, raíz más ten. Sagten, decían. Veamos algunos otros ejemplos. A ver, verbos. Wohnen, vivir. Fragen, preguntar. Y lernen. A ver, pretérito, primera persona singular. Wohnte. Vivía. De fragen, fragte. Preguntaba. De lernen, aprender. Lernte, aprendía. Segunda persona singular. Wohntest. Vivías. Fragtest. Preguntabas. Lerntest. Aprendías. Tercera persona singular. Wohnte. Vivía. Fragte. Preguntaba. Lernte.
aprendía. Primera persona plural, wohnte, vivíamos. Wohnten, vivíamos. Fragten, preguntábamos. Lernten, aprendíamos. Segunda persona plural, wohntet, vivíamos. Fragten, vivíais. Segunda persona plural, wohntet, vivíais. Fragtet, preguntabais. Y lerntet, aprendíais. Tercera persona plural, wohnten, vivían. Fragten, preguntaban. Y lernten, aprendían. Como excepción, si la raíz del verbo termina en T o en D, entonces se añade et seguido de las terminaciones que hemos visto. Pretérito imperfecto. Arbeiten, trabajar. Y warten, esperar. Primera persona singular, arbeitete. Segunda persona singular, arbeitetest. Tercera persona singular, arbeitete. Primera persona plural, arbeiteten. Segunda persona plural, arbeitete. Tercera persona plural, arbeiteten. Warten, esperar. Wartete. Primera persona singular. Segunda persona singular, wartetest. Tercera persona singular, wartete. Primera persona plural, warteten. Segunda persona plural, wartete. Tercera persona plural, warteten. Vocabulario. Panadería. Bäckerei. Bäckerei es femenino. Peluquería. Friseursalon es masculino. Frutería. Obstladen es masculino. Taller. Werkstatt es femenino. Cafetería. Cafetería es femenino. Joyería. Juwelierladen es masculino. Carnicería. Metzgerei es femenino. Bank es femenino. Iglesia. Kirche es femenino. Kiosk es masculino. Librería. Buchhandlung es masculino. Juguetería. Spielwarenhandlung es femenino. Farmacia. Apotheke es femenino. Gasolinera. Tankstelle es femenino. Zapatería. Schuster es masculino. Hospital. Krankenhaus es neutro. Pastelería. Konditorei es femenino. Ferretería. Eisenwarenhandlung es femenino. Supermercado. Supermarkt. Anticuario. Antiquitätenhändler es masculino. Funeraria. Beerdigungsinstitut Discoteca. Es neutro. Discoteca. Discotheque es femenino.
Supermarkt es masculino. Ferretería Eisenwarenhandlung es femenino. Anticuario Antiquitätenhändler es masculino. Y discoteca Diskothek es femenino. Antiquitätenhändler es masculino. Lección 2. Declinación nominativo. En alemán las palabras se declinan existiendo 4 casos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Cada caso desempeña una función distinta en la oración. Nominativo, sujeto; acusativo, complemento directo; dativo, complemento indirecto; genitivo, es el complemento del nombre. Cuando el sustantivo desempeña la función de sujeto, va en nominativo, al igual que el artículo y el adjetivo que le acompaña. El adjetivo se coloca normalmente delante del sustantivo. Der neue Wagen, el coche nuevo. Die alte Frau, la mujer mayor. El adjetivo cambia su terminación en nominativo en función de la palabra que le precede, artículo, determinativo, posesivo, etc. A. Si lleva adelante un artículo definido, der, die, das, el adjetivo finaliza con la terminación e, masculino, femenino y neutro, singular, y en plural, masculino, der kleine Wagen, el coche pequeño, femenino, die kleine Katze, el gato pequeño, y neutro, das kleine Haus, la casa pequeña, plural, die kleinen Kinder, los niños pequeños. B. Si delante lleva un artículo indefinido, ein, eine, ein, o un posesivo, el adjetivo finaliza en a, masculino, en femenino es neutro y en plural. Masculino, ein kleiner Wagen, un coche pequeño. Femenino, eine kleine Katze, un gato pequeño. Y neutro, mein kleines Haus, mi casa pequeña. Plural, meine kleinen Kinder, mis niños pequeños. C. Si el adjetivo no va precedido por ninguna palabra, finaliza en er, masculino, femenino, es neutro y ekas, plural. Masculino, kleiner Wagen, coche pequeño. Femenino, kleine Katze, gato pequeño. Neutro, kleines Haus, casa pequeña. Plural, kleine Kinder, niños pequeños. Vocabulario. Perro, Hund, es masculino. Gato, Katze, es femenino. Caballo, Pferd, es neutro. Toro, Stier, es masculino. Vaca, Kuh, es femenino. Oveja, Schaf, es neutro. Cabra, Ziege, es femenino. Zorro, Fuchs, es masculino. Cerdo, Schwein, es neutro. Elefante, Elephant, es masculino. Elephant. León, Löwe, es masculino. Lobo, Wolf, es masculino. Águila, Adler, es masculino. Serpiente, Schlange, es femenino. Camello, Camel, es neutro. Camel. Hipopótamo, Nilpferd, es neutro. Rinoceronte, Nashorn, es neutro. Pantera, Panther, es masculino. Tiburón, Haifisch, es masculino. Ballena, Walfisch, es masculino. Tigre, Tiger,
Tiger, tiger, es masculino. Oso, bear, bear, es masculino. Lección 3. Declinación acusativo. El acusativo desempeña en alemán la función de complemento directo. Ich habe einen Hund. Yo tengo un perro. Mein Bruder hat einen Wagen. Mi hermano tiene un coche. Sie hat eine Schwester. Sie hat eine Schwester. Sie hat eine Schwester o eine Schwester. Sie hat eine Schwester. Ella tiene una hermana. Al igual que ocurriría con el nominativo, en el acusativo tienen que concordar el sustantivo y el artículo y adjetivo que le acompañan. Ich habe einen neuen Freund. Yo tengo un nuevo amigo. Du hast eine neue Kollegin. Tú tienes una nueva compañera. Wir haben ein neues Haus. Nosotros tenemos una casa nueva. En cuanto al adjetivo, en su acusativo ocurre algo similar a lo que vimos en la lección anterior al estudiar el caso nominativo. Su terminación depende de la palabra, artículo, posesivo, determinativo, etc. que le anteceda. Si lleva adelante un artículo definido, den, die, das, el artículo finaliza con la terminación en masculino, femenino y neutro, y en plural masculino. Ich sehe den kleinen Wagen. Ich sehe den kleinen Wagen. Yo veo el coche pequeño. Femenino. Ich sehe die kleine Katze. Yo veo al gato pequeño. Neutro. Ich sehe das kleine Haus. Yo veo la casa pequeña. Plural. Ich sehe die kleinen Kinder. Yo veo a los niños pequeños. B. Si delante lleva un artículo indefinido, einen, eine, ein, o un posesivo, el adjetivo finaliza en masculino, femenino, es neutro y en plural. Masculino. Ich sehe einen kleinen Wagen. Yo veo un coche pequeño. Ich sehe eine kleine Katze. Yo veo a un gato pequeño. Yo veo un gato pequeño. Neutro. Ich sehe mein kleines Haus. Yo veo mi casa pequeña. Plural. Ich sehe meine kleinen Kinder. Yo veo a mis niños pequeños. C. En el caso de que el adjetivo no vaya precedido por ninguna palabra, entonces finaliza en masculino, femenino, es neutro y plural. Masculino. Kleinen Wagen. Coche pequeño. Femenino. Kleine Katze. Gato pequeño. Neutro. Kleines Haus. Casa pequeña. Plural. Kleine Kinder. Niños pequeños. Vocabulario. Los países tienen género. España. Spanien. Es neutro. Portugal. Portugal. Neutro. Francia. Frankreich. Frankreich. Es neutro. Inglaterra. England. Es neutro. Irlanda. Irland. Neutro. Italia. Italien. Neutro. Bélgica. Belgien. Es neutro. Holanda. Holland. Neutro. Alemania. Deutschland. Neutro. Dinamarca. Dänemark. Es neutro. Austria. Österreich. Es neutro. Finlandia. Finland. Neutro. Suecia. Schweden. Neutro. Rusia. Russland. Neutro. Canadá. Neutro. México. China. China o China. Japón. Japán. Australia. Australian. Noruega. Norwegen. Neutro. Grecia. Griechenland. Neutro. Bueno, todos son neutros, excepto Estados Unidos. Estados Unidos
Vereinigte Staaten von Amerika, que es plural. Lección 14. Declinación dativo. El dativo se utiliza en alemán para designar al complemento indirecto. Ich danke deinem Vater. Te doy gracias a tu padre. Ich danke deinem Vater. Du gratulierst meiner Mutter. Tú felicitas a mi madre. Wir helfen den Mann. Nosotros ayudamos al hombre. Wir helfen dem Mann. Al igual que ocurre en los demás casos, en el dativo tienen que concordar el sustantivo, el artículo y el adjetivo. Ich danke dem kleinen Mann. Yo ayudo al hombre pequeño. Ich helfe deiner Mutter. Yo ayudo a tu madre. Wir gratulieren deinem glücklichen Vater. Nosotros felicitamos a tu feliz padre. El sustantivo cuando va en dativo no suele incorporar terminación, coincidiendo con el nominativo. Tan solo un reducido número de sustantivos masculinos incorporan la terminación n o en. A ver, nominativo der Kollege, dativo dem Kollegen, que significa al colega. O sea, cambia de der Kollege a dem Kollegen. Y es nominativo der Mensch al dativo den Menschen, que es el hombre, der Mensch. Den Menschen, al hombre. En cuanto al adjetivo, en su dativo ocurre lo que ya hemos visto con el nominativo y con el acusativo. Su terminación depende de la palabra, artículo, posesivo, determinativo, etcétera, que le anteceda. Si lleva adelante un artículo definido, dem, der, dem, el artículo finaliza con la terminación en, masculino, femenino, neutro, singular y plural. Masculino. Ich helfe dem kleinen Freund. Yo ayudo al pequeño amigo. Femenino. Ich helfe der kleinen Frau. Yo ayudo a la mujer pequeña. Neutro. Ich helfe dem kleinen Kind. Yo ayudo al pequeño niño. Plural. Ich helfe den kleinen Kindern. Yo ayudo a los niños pequeños. B. Si delante lleva un artículo indefinido, einem, einer, einem, o un posesivo, el adjetivo finaliza en, masculino, femenino, neutro, singular y plural. Masculino. Ich helfe einem kleinen Freund. Yo ayudo a un amigo pequeño. Femenino. Ich helfe einer kleinen Frau. Yo ayudo a una mujer pequeña. Neutro. Ich helfe einem kleinen Kind. Yo ayudo a un niño pequeño. Plural. Ich helfe ihren kleinen Kinder. Yo ayudo a sus niños pequeños. C. En el caso de que el adjetivo no vaya precedido por ninguna palabra, entonces finaliza en em, masculino y neutro, er, femenino, y en plural. Masculino. Kleinen Freund, amigo pequeño. Femenino. Kleine Frau, mujer pequeña. Neutro. Kleinen Kind, niño pequeño. Plural. Kleinen Kinder, niños pequeños. Vocabulario. Estos ahora son adjetivos. No tienen género. Alto. Hoch. Alto de... Bueno, eso no de persona. Alto de persona. Groß. Bajo. Niedrig. Bajo de persona. Klein. Creo que también es pequeño. Ancho. Breit. Estrecho. Eng. Corto. Kurz. Largo.
lang, lento, langsam, rápido, schnell, pesado, schwer, pequeño, klein, fuerte, stark, stark, débil, schwach, bonito, hübsch, hübsch, feo, hässlich, hässlich, recto, gerade, torcido, krumm, rico, reich, pobre, arm, ligero, leicht, grande, gross. Lección 15. Declinación genitivo. El genitivo se usa en alemán para expresar el complemento del nombre. Der Wagen des Freundes, el coche del amigo. Das Haus des Bruders, la casa del hermano. Der Hund des Vaters, der Hund des Vaters, el perro del padre. Como hemos venido ya indicando en los casos anteriores, tiene que haber concordancia entre sustantivo, artículo y adjetivo. Der Hut des jungen Freundes, el sombrero del joven amigo. Die Jacke meines kleinen Bruders, la chaqueta de mi hermano pequeño. Das Hemd deiner jungen Frau, la camisa de tu joven mujer. El genitivo es el que presenta la declinación más compleja. Algunos diccionarios facilitan junto al sustantivo la terminación del genitivo y del plural. De todos modos, como normas básicas de declinación podemos mencionar singular. Un primer grupo al que pertenecen la mayoría de sustantivos y todos los neutros incorporan la terminación s o es. Bueno, en s o es. Los sustantivos de más de unas con s, sustantivos de más de una sílaba, siendo la final átona, y sustantivos terminados en vocal, como en masculino desbruders, del hermano, y en neutro des Wagens, del coche, y con es, sustantivos que terminan en s, ss, x, tsh, z, numerosos monosílabos y sustantivos de más de una sílaba, siendo la última tónica, como des Processes, del proceso, des Processes, neutro, bueno, ese era masculino, des Processes, neutro, des prefixes, del prefijo, masculino, des Baues, de la construcción. B. Un reducido número de sustantivos masculinos añaden en, n o en. N, aquellos que terminan en e y que generalmente se refieren a seres vivos. Masculino, des Löwen, de león. Neutro, des Boten, del mensajero. En, sustantivos terminados en consonante y generalmente referidos a seres vivos. Masculino, des Helden, del héroe. Neutro, des Demonstranten, del manifestante. C. Un tercer grupo al que pertenecen prácticamente todos los sustantivos femeninos que no añaden desinencia en el genitivo femenino. Der Stadt, de la ciudad. Plural. El genitivo plural de todos los géneros, masculino, femenino y neutro, es idéntico al nominativo plural. El plural, der Tage, de los días. Plural, der Hände, de las manos. A ver. Vocabulario. Avión, Flugzeug,
Flugzeug, Flugzeug, es neutro, Flugzeug. Helicóptero. Hubschrauber, Flugschrauber, es masculino. Hubschrauber, masculino. Cohete. Raquete, raquete, es femenino. Coche. Wagen, es masculino. Wagen. Furgoneta. Lieferwagen, Lieferwagen, es masculino. Camión. Lastwagen, Lastwagen, es masculino. Autobús. Bus, es masculino. Tren. Zug, es masculino. Tranvía. Straßenbahn, Straßenbahn, es femenino. Metro. U-Bahn, U-Bahn. Avioneta. Sportflugzeug, Sportflugzeug, es neutro. Taxi, taxi, es neutro. Moto. Motorrad, es neutro. Bicicleta. Fahrrad. Barco. Schiff, es neutro. Barca. Boot, es neutro. Velero. Segelschiff, es neutro. Yate. Yacht, es femenino. Submarino. Unterseeboot, es neutro. Petrolero. Tanker, tanker, es masculino. Crucero. Kreuzer, es masculino. Kreuzer. Portaaviones. Flugzeugträger, es masculino. Furgoneta. Lieferwagen, masculino, está repetida.